Hay muchos tipos de estafas y obviamente no puedo cubrirlas todas, así que me quiero concentrar en dos categorías que son las que más me molestan. Estoy haciendo yo mismo esta agrupación, no es que estas clasificaciones existan realmente, o al menos no tengo conocimiento de eso. Las primeras son las estafas asociadas a la urgencia. Estas en general se basan en un mail o un mensaje de texto o WhatsApp en la que hay algo que requiere nuestra atención urgente. Los casos típicos son que tu tarjeta fue anulada, que tu cuenta puede quedar bloqueada, que se acaba de hacer una transferencia a otra cuenta, que el paquete que solicitaste está retenido en algún lado y así. La cuestión es que con el mensaje siempre hay un link en donde se nos dice que tenemos que ingresar para ver los detalles de lo que sucedió o para arreglar el problema. Ese link puede ser que nos pida que descarguemos algún programa o que pongamos nuestros datos. En el segundo caso, lo normal es que veamos la página de nuestro banco y no sospechemos nada, pero cuando ingresamos los datos, en realidad lo estamos haciendo en un sitio falso que nos está robando nuestros datos y credenciales. Si nos hicieron descargar un programa, este seguramente tenga como finalidad robar datos o encriptar archivos o algo que seguro nos hará daño. También dentro de este tipo de estafas tenemos las llamadas desde un número desconocido en donde nos dicen que algo malo está sucediendo y que para solucionarlo requieren que primero le demos nuestros datos o que hagamos una transferencia o algo por el estilo. Puede ser que el estafador se haga pasar por un hijo o un familiar, por un representante de un banco o de alguna institución oficial como la policía o algo así. En todas nos van a querer sacar nuestros datos, nombre, apellido, algún número de identificación o algo semejante. Y estas pueden venir en dos etapas. En la primera nos sacan esos pocos datos y quizás semanas después nos llaman de nuevo y esta vez ellos nos dicen a nosotros esos datos que les dimos antes para darse a sí mismos más credibilidad y que estemos dispuestos a compartir con ellos información más sensible. Recordar que esos datos puede que los hayan sacado con el mail o mensaje que nos enviaron en donde ingresábamos a una página que nos pedía dicha información. Y en todos estos casos de urgencia, cualquiera puede caer, ya que lo que hacen es aprovecharse de ciertos sesgos cognitivos que todos tenemos. El primero y más claro es el sesgo de urgencia o escasez. Es lo mismo que utilizan muchos comercios con una oferta por tiempo o cantidad limitada que nos impulsa a apurarnos, lo que hace que pensemos menos las cosas con el fin de solucionar un problema lo más rápido posible. El segundo es un sesgo de autoridad. Tendemos a confiar más en las instrucciones o sugerencias que nos hace alguien o algo que pensamos que tiene una posición de autoridad. Si vemos que el mensaje viene de alguien en quien normalmente confiaríamos, o nos llama a alguien así, o en el mail vemos logotipos de instituciones confiables, es menos probable que sospechemos sobre esto. Un tercer sesgo es el de la disponibilidad. Como sabemos que es posible que estos hechos sucedan, y nos aterra que nos suceda a nosotros, sobrevaloramos su probabilidad de ocurrencia y cuando nos envían este mensaje nos lleva a pensar, mierda, me pasó a mí, y tendemos a actuar impulsivamente. Lo bueno de este sesgo es que quizás ya hay tantas estafas que quizás la gente tienda más a pensar que lo que le llegó es una estafa más que un problema real. Otro posible sesgo es el de automatización. Como estamos predispuestos a confiar en exceso en las máquinas, si el lenguaje del mensaje o mail nos hace pensar que es un mensaje generado por un sistema automatizado, tendemos a pensar que es algo real. Esos son los sesgos que se me ocurren que pueden estar influenciando en estos casos. ¿Se les ocurren otros? Los leo en los comentarios. Todos estos primeros casos tienen una solución simple pero difícil de implementar por ese mencionado sesgo de urgencia. Si un mail o mensaje dice que hay algún problema con algo nuestro, nunca debemos ingresar al link que se proporciona en el mensaje. Si es un problema con algo de nuestro banco, tenemos que abrir la aplicación o página web del banco como lo hacemos siempre y si hay algún problema real, vamos a ver ahí una notificación. Nunca tiene sentido ingresar a través de un link. Lo mismo va para si, por ejemplo, nos dice que hay un problema con nuestro paquete. Lo que tenemos que hacer es ingresar a la página en donde tenemos el seguimiento de nuestro pedido y ver si hay alguna notificación ahí. De nuevo, si hay algún problema, lo vamos a ver ahí. No hace falta ingresar al link que nos enviaron. En el caso de la llamada, la solución es un poco más complicada. Lo mejor es directamente no atender llamadas de números desconocidos. Si alguien nos quiere contactar, puede hacerlo primero por WhatsApp o por mail y ahí pactar una llamada con nosotros. Si atendemos la llamada, ya estaríamos en una situación más complicada porque puede que ya tenga algún dato básico nuestro y va a ser más difícil percatarse si es un estafador o no. La cuestión es evitar siempre dar datos personales y tampoco validar nada. ¿Estoy hablando con Pepe?, nos preguntan. ¿Qué es lo que quiere? Le respondemos sin validar si somos o no Pepe. Tenemos que tratar de obtener la máxima información del otro sin que éste nos saque nada a nosotros y por eso lo más probable es que muchos caigan en la estafa. Yo diría que lo mejor es no atender nunca llamados de este estilo, especialmente porque cualquiera que nos quiera contactar puede hacerlo primero por WhatsApp o mail sin problemas, además de que es lo más educado a hacer en cualquier situación.
Si alguno tiene más consejos sobre estos casos o cosas que piensan que funcionan mejor para ciertos casos, déjenlo en los comentarios. La segunda categoría de estafas son en las que cae muchísima más gente y tienen una solución mucho más compleja y difícil. Estas son las estafas asociadas a la sensación de desamparo o desesperación de sus víctimas y a la necesidad de no sentirse más de esa forma. Es verdad que nos pueden engañar en cualquier momento con sus tretas, pero es cuando estamos más vulnerables que son más efectivas. Estas estafas son muy variadas y hay muchos tipos, pero tienen algunos elementos en común que me gustaría hacer notar primero antes de decir cuáles son las que pondrían en esta categoría. Pero espero que a medida que veamos cada punto, cada uno vaya pensando qué cosas podrían entrar en esta categoría. Lo primero es que nos están vendiendo algo, sea un producto, una experiencia o una información sobre la cual no pueden justificar su veracidad. Es más, no son capaces de demostrar prácticamente nada sobre eso que nos venden, ni en su eficacia, ni en su eficiencia y muchas veces ni siquiera que eso existe. El problema es que todas estas estafas ya tienen un montón de gente que las cree, lo que nos hace más vulnerables al sesgo de efecto de arrastre. Es más fácil que aceptemos algo porque hay muchas personas que ya lo aceptan, a pesar de que esto es una falacia ad populum de manual. Especialmente si tenemos muchas personas cercanas en este grupo de creyentes de la estafa, más nos va a afectar el sesgo de conformismo, ese que nos hace pensar de la misma forma que nuestro grupo, con el objetivo de pertenecer al mismo, de sentirnos respaldados y más seguros. El segundo punto en común de este grupo de estafas es que se basan en conceptos pseudocientíficos. Y esto me hace acordar a esa frase, que no sé quién le habrá dicho primero, que dice: toda mentira, para ser más convincente y efectiva, tiene que tener una dosis de verdad. Y si lo pensamos, esa verdad ni siquiera tiene que ser una verdad aceptada universalmente. Cuando la mentira contiene elementos que ya coinciden con parte de las creencias de los que escuchan, cuando tiene algo que el otro quiere escuchar, es más fácil que sea aceptada. O también, como decía Goebbels, una mentira repetida constantemente se convierte en verdad en la mente de las personas. En este punto es en donde actúa el sesgo de confirmación, que tendemos a aceptar rápidamente información que concuerda con nuestras ideas y descartamos con suma facilidad las explicaciones alternativas. Entonces, lo que encontramos en la base de estas estafas de desamparo, en general, es algún concepto científico demostrado y verdadero. Pero cuidado, porque generalmente esa verdad suele estar un poco tergiversada. Si vamos al concepto científico real, es casi seguro que encontremos que se agregó algún detalle o se modificó y omitió algo. Y luego, a partir de ese concepto, ya tenemos un montón de cosas inventadas que realmente no tienen ningún sustento. Aquí entra en juego el efecto ancla o sesgo de anclaje. Como aceptamos el primer dato como cierto, que lo aceptamos porque coincide con todo lo que ya pensamos que sabemos, es más probable que aceptemos lo que viene después. Es importante remarcar que puede que incluyan más datos verdaderos en el resto de esta explicación, pero que una parte sea verdadera no hace que todo lo sea. Que el hombre araña esté en Nueva York, que es una ciudad que podemos verificar que existe, no significa que ese superhéroe exista. El tercer punto en común que encuentro en estas estafas es que suelen proporcionar una ilusión sobre algo que todo el mundo quiere. Queremos al menos sentir que tenemos control sobre nuestra vida. Vivimos en un mundo muy complejo y que va de crisis en crisis, y solemos sentir que todo es demasiado y que no tenemos forma de cambiar lo que nos está pasando. Y aquí entra en juego el sesgo de la ilusión de control, que nos hace propensos a aceptar que tenemos más control sobre ciertos eventos que en realidad se guían por el azar o están más allá de nuestro alcance. Todos nos sentimos vulnerables y eso es explotado por los estafadores para que compremos lo que nos están vendiendo. Esto probablemente tenga un efecto positivo de bajar nuestra ansiedad o reducir el sentimiento de depresión y o angustia que estemos sintiendo, pero nos da una falsa esperanza porque en realidad no nos están dando nada. Y aquí puede entrar en juego el efecto placebo, que nos hace sentir mejor con algo porque pensamos que esto funciona, cuando en realidad no hay pruebas de que eso sea cierto. Las formas de evitar caer en estas estafas ya dije que no eran ni sencillas ni fáciles, y estas son solo las que se me ocurren a mí, así que por favor compartan otras si se les ocurren. Primero es desarrollar un pensamiento más crítico y escéptico respecto de lo que escuchamos. Todos cometemos falacias y todos somos susceptibles a ser afectados por distintos sesgos cognitivos, por lo que es importante tratar de identificar las falacias en el discurso del posible estafador y también intentar ser más consciente de los sesgos que pueden estar afectándonos cuando aceptamos sus palabras. Es horrible lo que voy a decir, pero lamentablemente esto no nos hace inmunes. Siempre es posible que nos equivoquemos y probablemente necesitemos que otra persona nos diga que estamos equivocados para siquiera cuestionárnoslo. Entonces el segundo punto es buscar y escuchar la crítica que tienen estas cosas. ¿Cuál es el argumento en contra? ¿Qué evidencias presentan los defensores de la idea para sostenerla ante las críticas? Tercero, si lo que nos quieren vender
es algo que tiene efectos en el mundo real, en nuestro mundo, buenísimo. Entonces eso significa que tiene que haber evidencia científica que lo confirme. Si sus efectos son reales, entonces se pueden verificar mediante la ciencia y nos tienen que poder proveer esa evidencia que sirva para sustentar las afirmaciones que hacen. Y aquí vale la pena pensar en algunos puntos para identificar si algo es una pseudociencia. La evidencia que se presenta, ¿está publicada en revistas científicas reconocidas y fue revisada por pares? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Hay consenso científico? Probablemente digan que sí, y entonces deberán proveer al menos los nombres de los artículos y quedará en nosotros la investigación. ¿La afirmación que hacen es falsable o casualmente está fuera de lo que se puede investigar y solo tenemos que creer en los testimonios de algunas personas? ¿Las palabras que usan se usan de la misma forma en el ámbito científico? ¿Hacen promesas extraordinarias o fuera de lo común? Generalmente lo que más vamos a encontrar como evidencia no va a ser para nada científico. Lo más probable es que nos den muchos testimonios, lo que es una falacia anecdótica. Lo que tienen que presentar son estudios que demuestren su efectividad, no el comentario de tu primo que le encantó esto. Porque así como a tu primo le resultó, también vamos a poder encontrar a muchos a los que no les funcionó. Por eso es importante el estudio científico que demuestre una efectividad real de lo que prometen. ¿Y cuáles son estas estafas? Las que yo calificaría así son las ligadas al horóscopo. Claro, la posición relativa de las estrellas en el momento en que naciste vos y millones de personas determina cómo te va a ir en el amor o el trabajo esta semana o cómo podés resolver algún problema que encontrarás en tu vida hoy. El tarot. Vamos a tirar las cartas al azar y con eso nos vamos a inventar una historia que predice tu futuro. Terapias como el Reiki o que usan las energías. Claro, hay energías que no son medibles por la ciencia, pero aparentemente una persona moviendo las manos alrededor de tu cuerpo no solo las puede detectar, sino que las puede modificar para tu bienestar y conveniencia. Las piedras o cristales energéticos. Por alguna razón a los estafadores les gusta mucho la palabra energía, pero por supuesto que tener una piedrita cerca va a estabilizar las energías de tu cuerpo con sus vibraciones, algo que debería ser verificable científicamente sin problemas. Toneladas de evidencia sobre esto entonces, ¿no? No. Espiritismo. Esta persona puede comunicarse con los muertos, pero nunca lograron tener un estudio científico que sea capaz de validar esas afirmaciones. Los fantasmas pueden ser muy tímidos a veces, especialmente cuando esa timidez es muy conveniente para el médium o espiritista. La homeopatía. Diluimos un químico hasta que probablemente no quede ni una molécula de ese compuesto en la dilución, pero eso igualmente va a evitar que desarrolles un cáncer o te va a curar la depresión. Igualmente este caso es especialmente interesante porque se puede testear perfectamente. Hace 1 o 2 años había leído que un par de compuestos habían pasado pruebas científicas para ciertas aplicaciones, pero ahora no estoy logrando encontrar los artículos sobre ese tema. Y está claro que el concepto en el que se basa la homeopatía es falso, pero como estas diluciones se les agregan otros productos químicos, probablemente estos sean los causantes de los resultados positivos. Pero esto es un gran ejemplo, ya que si descubrimos que un compuesto en particular funciona para un uso puntual y específico, eso no significa que todos los compuestos funcionan, solo significa que ese producto en particular es efectivo para ese resultado específico. Eso es importante tener en cuenta. Cada compuesto homeopático debe demostrar su validez por separado para cada resultado en particular que se está esperando. Si por ejemplo nos dicen que el extracto de culo de mandril es efectivo para curar los dolores de cabeza, los estudios que presentan tienen que ser sobre eso y no de que toda la homeopatía funciona porque el culipupus ayuda contra la diarrea. Y esos son algunos ejemplos que se me ocurrieron. Hay muchas estafas que entran en esta categoría y quizás requiera un video aparte para repasar cada una. Dejen un comentario si les parece útil hacer una revisión más exhaustiva de esto, pero espero que vuelvan a repasar los sesgos que comenté, que yo pienso que entran en juego en estos casos y que puedan identificar quizás más sesgos que pasé por alto. ¿Hay además otras prácticas que incluirían en esta categoría? Los leo en los comentarios. Otra cosa que quiero hacer notar sobre estas prácticas es que creo que podemos decir que todas o casi todas tienen un mecanismo de defensa siniestro atrás. Si alguien las cuestiona, es que es demasiado escéptico o es demasiado racional o está pidiendo demasiado o se está negando a creer, etcétera, etcétera. Pero si algo dice que funciona, tiene que ser lógicamente consistente, falsable y con evidencia científica que lo respalde. Si queremos creer en la mayor cantidad de cosas que sean verdaderas y en la mínima cantidad que sean falsas, esto es lo mínimo que tenemos que pedir. Que algo nos haga sentir bien no significa que el concepto que hay detrás sea verdadero. Algo es verdadero o falso independientemente de si nos hace sentir bien o mal. Sería una forma de cometer la falacia de apelar a las emociones, querer sustentar la veracidad de estas prácticas con el sentimiento que nos causan.
También me parece importante remarcar que para considerar a una de estas prácticas como una estafa, además de que nos van a pedir dinero en algún momento, es que las promesas que hacen no tienen sustento en nada que haya sido verificado. Si alguien dice que la meditación nos puede servir para sentirnos mejor porque nos ayuda a relajarnos y a bajar nuestra ansiedad y estrés, o nos ayuda a concentrarnos más en el presente o en personas particulares que nos hacen sentir bien, eso es una cosa que se puede verificar y puede tener evidencia científica a su favor. Ahora, si alguien dice que la meditación sirve para curar una enfermedad y nos vende su curso para meditar contra el cáncer, estamos ante una estafa. De nuevo, se basa en algo que está verificado que puede funcionar para ciertas cosas, pero luego nos quieren vender otra cosa que no tiene ninguna base científica ni nada por el estilo. Si alguien dice que lo que vende da ciertos resultados, tiene que presentar la evidencia real y verificable de eso. Lo último es remarcar que todos podemos caer en estas estafas y eso no nos hace estúpidos ni menos inteligentes. Todas usan técnicas que abusan de nuestros sesgos para hacernos caer, y todos tenemos momentos en los que somos más vulnerables y susceptibles. Si tenemos la mala suerte de encontrarnos con esto en uno de esos momentos, es muy difícil que no caigamos en la trampa. Entonces, la culpa y la condena no debe recaer sobre las víctimas. Y entiendo que esto es sumamente complicado porque muchas de estas estafas funcionan como estafas piramidales en donde la víctima es también victimario. Yo suelo ser muy terminante y me sacan de quicio estas cosas, pero tengo que aprender a ser más compasivo y empático con las personas que fomentan esto, porque en definitiva ellos fueron víctimas y probablemente se lo creen porque no lo cuestionaron lo suficiente. Las ideas no se merecen ningún respeto, ya que no se lo ganaron, pero las personas sí. En fin, si les interesó el video, no dejen de darle like y compartir con todos aquellos que son víctimas de estas estafas, a ver si evitamos que caigan. Si estás siendo estafado y te gusta que sea así, o sos un estafador, no dejes de darle clic al botón de dislike. Y lo más importante, ¿estás de acuerdo conmigo o estás equivocado? Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.